La francesa Muriel Barbery empezó su carrera como profesora de filosofía, pero en 2006, el fenomenal éxito de su segunda novela, La elegancia del erizo, cambió su destino profesional y personal. Esta sátira social llena de humor y delicadeza, adaptada al cine y ganadora de varios premios, se vendió en 6 millones de ejemplares en el mundo. Amante de Japón, Muriel Barbery se fue luego a vivir a Kioto durante 2 años, una experiencia que la marcó tanto que le dedicó 2 elegantes novelas, Una rosa sola y Una hora de fervor, su última obra, que presenta al público latinoamericano desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muriel Barbery, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Merci beaucoup, Léa. Este título, Una hora de fervor, cuentas que lo tomaste prestado de Antoine de Saint-Exupéry, el gran escritor francés y padre del Principito. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo llegaste a esta frase y qué significaba en aquel momento? Ça fait très longtemps que je fréquente Saint-Exupéry. Leo a Saint-Exupéry desde hace mucho tiempo. De hecho, en mis novelas siempre hay frases con las que me he topado en un momento u otro de mi lectura y que años después vuelven a inspirarme porque nunca han dejado de abrirse paso en mí. De se frayer un passage en moi. Et donc, une heure de ferveur se trouve dans... Y así Una hora de fervor está en Tierra de hombres, que es un libro de Saint-Exupéry, que leí por primera vez desde hace unos 20 años. No es el más conocido, pero en el que cuenta su experiencia como joven aviador en el primer vuelo París-Dakar, y explica que el desierto que conoció en aquella época ha desaparecido, que ahora este hermoso desierto virgen está colonizado por pozos de petróleo, por cuestiones diversas. Et colonisé par les puits de pétrole, par des enjeux divers. Pero hablando de los palmerales prohibidos y de los oasis de antaño, dice que solo ofrecía una hora de fervor y nosotros éramos los que la vivíamos. Creo que esta frase resume todo lo que está en juego en la vida, en lo que debe ser vivir en busca de una hora de fervor. ¿La viviremos? ¿Cómo reconocerla? ¿Cómo evitar perdérsela? ¿Cómo hacerla realidad? ¿Cómo saborearla? ¿Cómo recordarla? Por eso, aunque la novela es sobre Japón, tomé prestado el título de Saint-Exupéry. C'est à Saint-Exupéry que j'ai emprunté le titre. Saint-Exupéry es alguien que te inspira. ¿Hay algún otro autor que te acompañe durante tu proceso de escritura? Bueno, depende. Están, por supuesto, todos los autores que han contribuido a mi educación literaria. Autores franceses, porque crecí con la literatura clásica francesa. Y luego para cada libro hay inspiraciones particulares. Para este, para Una hora de fervor, y para el anterior, que está relacionado, llamado Una rosa sola, fueron los poemas japoneses y el haiku los que me acompañaron en gran medida. Una rosa sola, que precede a Una hora de fervor, está estructurado por un poema de Kobayashi Isa, el gran poeta japonés, un haiku que dice: caminamos en este mundo sobre el techo del infierno mirando las flores. Así que no se describen los retos de la existencia, sino su esencia, entre el infierno y las flores, entre la alegría y la tristeza, entre la luz y la sombra. Así que voy caminando con frases que me son muy queridas, sin entender en ese momento por qué son tan importantes para mí. Y un día resurgen. Entonces hay escritores y frases que te dejan huella, pero también personajes que se te quedan. Hablabas de Una rosa sola y son los mismos personajes que en Una hora de fervor. ¿Qué te impresionó de estos personajes en particular? ¿Por qué se quedaron contigo quizás un poco más de lo esperado? Ça s'est passé pour presque tous mes romans. Me ha pasado con casi todas mis novelas porque van de 2 en 2. No sé por qué siempre hay. Siempre se me olvida, pero siempre es difícil separarme de los personajes, del texto, y ellos insisten en quedarse conmigo. Y hay personajes secundarios cuyas historias me gustaría mucho conocer, y para ello no hay otra solución que escribir su historia. Y ese es precisamente el caso de esta novela, porque en Una rosa sola, ese padre al que Rose va a buscar, sabíamos muy poco de él. ¿Fue esa curiosidad la que te llevó a indagar un poco más? Sí, porque en Una rosa sola cuento la historia de una mujer de mediana edad que va a Kioto, Japón, para escuchar el testamento de un padre al que nunca conoció. El padre está ausente, ya muerto. Sabemos quién es por algunos retazos y fragmentos contados por quienes le conocieron, y en estos fragmentos había algunas pistas realmente fascinantes.
Alguien dijo que era un hombre que sabía dar. Alguien dijo que era un hombre con un don para la amistad y yo quería saber quién era ese hombre. Así que volví atrás en el tiempo y escribí la historia del padre, donde esta vez la hija está ausente. L'histoire du père, où cette fois-ci la fille est absente. ¿Y te gustaría ir aún más lejos con estos personajes y verlos en el cine, por ejemplo? Tu novela La elegancia del erizo ya fue adaptada en 2009. ¿Es algo que te gustaría hacer con estos personajes? Una rosa sola va a ser adaptada como cómic y manga, con un lanzamiento simultáneo en Francia y Japón. Estoy muy contenta con esta adaptación porque uno de los personajes principales de Una rosa sola y una hora de fervor es la ciudad de Kioto. Y el hecho de que podamos ver todos esos lugares tan queridos por mi corazón dibujados para la eternidad y al alcance de nuestros ojos es realmente maravilloso. Justement, la ville de Kyoto, on sent en fait a travers, elle est très présente. La ciudad de Kyoto está muy presente en la trama de esta novela y de hecho la conoces bien porque viviste 2 años en Japón, en esta ciudad, y podemos sentir tu conexión con este país. Est-ce que cette rencontre avec le Japon, ça a été déterminant? ¿Fue este encuentro con Japón un factor determinante en tu vida? Oui, hors événement de ma vie privée, c'est le plus grand choc, c'est la plus grande rencontre de ma vie. Sí, aparte de los acontecimientos de mi vida privada, fue el mayor choque de mi vida, el mayor encuentro de mi vida. Japón y en particular la ciudad de Kioto. Je ne suis pas encore parvenue à comprendre tout l'impact. Creo que aún no lo he agotado, no he logrado comprender todo el impacto que tuvo en mí. Debería escribir más libros, pero no ahora. Creo que necesito tomarme un descanso de Japón. De hecho, he tardado 10 años en escribir sobre Kioto. Se necesita tiempo para asimilar una conmoción tan grande. Fue un choque estético, espiritual y también amistoso. Me ha dejado una huella indeleble. Définitivement, j'en suis marquée à jamais. Et on parle beaucoup, et vous parlez beaucoup aussi dans les entretiens que vous faites justement, voilà, de... Te preguntan mucho en las entrevistas sobre tu relación con Japón, sobre el descubrimiento que hiciste de este país. Pero, ¿cómo fue volver después de un choque así? ¿Fue complicado el regreso? Après un choc comme ça, le retour justement, est-ce que ça a été quelque chose aussi qui vous a marqué? Oui, difficile. Très difficile. Le Japon m'a manqué pendant très longtemps, me manque toujours d'ailleurs. Difícil, sí, fue difícil, muy difícil. Eché de menos Japón durante mucho tiempo, todavía lo hago de hecho, así que tuve la extraordinaria suerte de poder volver allí muy a menudo, y vuelvo tan a menudo como puedo. Pero en cierto modo fue un poco una carencia, y al mismo tiempo fue esa carencia la que me hizo escribir. Estoy convencida de ello. Tiene que pasar algo para que yo sea capaz de metabolizarlo para que se convierta en escritura. Métaboliser de sorte que ça se transforme en écriture. Nous, on en discutait avant de commencer voilà, cet entretien. Hablábamos de esto antes de empezar esta entrevista. Aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá participaste en un encuentro y debate con Satoshi Kitamura, autor e ilustrador japonés. También es interesante ver que tú como francesa has sido invitada a Bogotá para hablar de Japón. ¿Cómo fue este encuentro? De ce pays-là, comment ça s'est passé cette rencontre, cette discussion? Très bien, parce que c'est un homme absolument délicieux. Muy bien, porque es un hombre absolutamente encantador y un japonés como muchos de mis amigos japoneses porque ha vivido mucho tiempo en el extranjero. Habla muy bien inglés y por eso es bastante atípico. Y esa atipicidad es familiar. Fue divertido porque realmente era absolutamente encantador, pero había una mujer francesa cara a cara que adora Japón y un hombre japonés que claramente ha rehuido ciertos aspectos del mismo país. Así que también fue complicado. C'était compliqué aussi. Pero ustedes son también 2 personas tan unidas por la literatura. Él se metió de lleno cuando hablaste de Tierra de Hombres. Sí conocía el libro. Y luego somos unidos por el amor a cierta cultura japonesa, porque claro que no me gusta todo lo de Japón. Y comparto lo que él mencionaba, las artes tradicionales, el cine, todo lo que conformaba la gran cultura antigua japonesa. Y por último, Haru Ueno, el protagonista de Una hora de fervor, anuncia en las primeras páginas del libro que su vida se ha mantenido unida por 3 hilos, el arte, la amistad y Rose. Y tú, Muriel, ¿cuáles son los 3 hilos que mantienen unida tu vida? Los mismos. En La elegancia del erizo, en un momento dado, la niña dice: no veo otra cosa que el amor, la amistad y el arte para mantener unida una vida.
y estoy bastante de acuerdo con ella. En el arte sitúo la literatura, por supuesto, e incluso antes que cualquier otra cosa. Así que tus personajes tienen mucho de ti. Esa es una pregunta indecidible. Hay una metáfora muy bonita en el arte de la novela de Milan Kundera en la que el novelista destruye la casa de su vida y con los ladrillos reconstruye otra casa, la de su novela. Y Kundera concluye que es inútil intentar desandar el mismo camino y buscar lo íntimo en una sustancia que es, por supuesto, propia, personal, pero totalmente transformada. Muriel, muchas gracias por esta conversación. Merci beaucoup, Léa. Gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros. Hay más cultura en France 24 y France24.com.